Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundación Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Carme Timoneda, presidenta de la Fundación. Hola Carme, bienvenida. Hola, gracias. Bienvenida de nuevo a este capítulo nuevo del podcast, en el cual queremos hablar de un tema que creemos que es bastante común. Seguro que todos conocéis las expresiones ojo por ojo, diente por diente, o la venganza se sirve en plato frío. O incluso todos nosotros las hemos dicho alguna vez en voz alta cuando queremos devolver el daño que se nos ha hecho. La venganza nos da una falsa sensación de justicia, ya que al vengarnos devolvemos ese daño y disminuimos nuestro propio sufrimiento. La venganza es también la semilla que potencia el crimen, ya que, según algunos estudios, está asociada al 20% de los homicidios y al 60% de los tiroteos en las escuelas. De todo esto queremos hablar hoy junto con Karma, de este instinto tan universal, pero a la vez es tan nocivo que puede acabar por hacernos más daño que bien. Karma, ya que hoy abordamos un tema tan común para todos, me gustaría empezar porque nos explicaras el significado y el origen del concepto de venganza. Vale, pues sí, realmente es un tema interesante y como has dicho, creo que es más cotidiano de lo que parece, ¿no? Pues realmente, venganza, pues podríamos decir que es un acto compulsivo y reflexivo contra una persona o contra un grupo de personas que consideramos pues que nos han agraviado, que nos han lesionado de alguna manera, que han atentado contra nuestra persona, nuestras creencias, nuestro honor. De hecho, la etimología de vengar, pues viene de venganza, viene del latín de reivindicar algo, algo a cuenta de algo que me has hecho, ¿no? Como un pago, como si fuera un pago o algo. Entonces, fijémonos ya que el mismo acto, ya la misma definición que hemos dicho, acto compulsivo y reflexivo, pues ya nos está diciendo que estamos en el terreno de las emociones. Por tanto, creo que lo interesante es hacer un paso más, no quedarnos en la mera descripción, que también es interesante saber qué significa y cuál es el concepto, pero sobre todo podríamos decir qué hay detrás, qué nos pasa cuando podemos cometer estos actos que denominamos de venganza. Claro, aquí cuando dices karma que nos vamos a la parte emocional, lo que creo que es interesante explorar aquí es ver cómo es este proceso, ¿no? Desde el momento en que alguien sufre un daño hasta que decide vengarse, ¿no? ¿Qué emociones están involucradas? ¿Cómo se crea ese deseo de venganza? Claro, pues esto es lo apasionante, Ana, porque realmente lo conocemos gracias a los estudios que nos aporta la neurociencia y sobre todo a conocer lo que ahora estábamos diciendo del proceso emocional. Es decir, cuando sabemos que todo el mundo no hay distinciones, aquello que llega a nuestros cerebros, aquello que nos pasa en la vida, cuando entra al cerebro, siempre pasa por un filtro emocional. No hay otra. Por tanto, mucho antes de que nos demos cuenta de cómo actuamos y de cómo pensamos, pues ahí ha habido una respuesta emocional. Cuando estamos hablando de esa situación de venganza, es porque previamente ha habido o hemos recibido, nos ha parecido, eso hemos interpretado un agravio, una ofensa. Por tanto, lo que ocurre en nosotros es que sentimos un dolor, para decirlo de una manera, no tenemos ahí una emoción que le llamamos dolorosa, que nos hace daño, sentimos a veces que se nos desgarra el corazón y además sentimos que ha sido cometido por alguien y que era pues contra nosotros. Sentimos que no es algo que ha pasado y sin más, sino que ha sido contra nosotros. Y ahí es totalmente una activación de aquella estructura que nos habla la neurociencia, que es la amígdala. Hemos hablado de ella algunas veces en los podcasts, de hecho son dos, es la función amigdalina de las dos amígdalas que tenemos todos. ¿Y qué pasa? Pues que están ahí haciendo su papel. Su papel es captar, sentir si aquello que me está llegando es peligroso, es doloroso para mí. Evidentemente que es doloroso.
cuando pasa algo que yo siento como mucho dolor, evidentemente. Entonces, la amígdala hace lo que sabe hacer. Y la amígdala, ¿qué sabe hacer? Pues defenderse, intentar defenderme. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer distintas conductas en ese momento, o también la amígdala lo que hace es que cuando se activa en demasía, cuando tiene ahí una activación que me dice, "No, hombre, esto que ha pasado es muy gordo, es demasiado ya para mí", pues se activa de tal manera que se produce aquello que decimos el secuestro amigdalino. En términos así un poco más coloquiales sería la emoción puede con nosotros, la emoción nos embarga completamente. Podemos actuar de manera automática y también pensar. Y en ese momento es cuando ponemos el cerebro a pensar y fijaos lo curioso, es que la amígdala tiene tal poder que en el momento en que me embarga mi cerebro solo va a recordar, a pensar, a dar razones, a justificar aquello que está de acuerdo con la emoción que siento. Todo lo otro, lo que podría cuestionarme, no entra ahí, no entra. Y esa es la base por la que podemos empezar pues a tener ideas obsesivas, rumiaciones, idear, como decías en la presentación, como idear actos de venganza para así satisfacer un poco más ese malestar, es decir, para liberar un poco ese malestar. De hecho, fíjate, Ana, que ya el mismo concepto de venganza implica que no es inmediata la respuesta. Si no, no estaríamos hablando de venganza, ¿verdad? Estaríamos, si alguien me insulta, yo en ese momento pues insulto y le devuelvo el insulto y mucho más, podríamos decir ha perdido los papeles, pero nadie diría se ha vengado, porque para que utilicemos esa acepción, es porque vemos que no ha sido tan inmediato, que ha pasado más o menos tiempo, pero que ha sido algo como planificado, pensado, ideado. Y por eso incluso a veces podemos pensar que es una decisión. Podemos pensar que la persona ha decidido conscientemente y voluntariamente hacer aquel acto de venganza, ¿no? Pero no es así. Esto es realmente sorprendente cuando lo oyes por primera vez, me lo imagino, pero realmente no es así. ¿Por qué no es así? Porque, fijaos, aunque es verdad que podemos planificar, podemos idear una conducta lesiva para otra persona, una conducta pues que sería realmente de venganza, pero no es una decisión del cajón, del quiero, que estamos aquí pues con los calaixos endreçats, ¿no? Con estos cajones ordenados. No es una decisión propia de la persona, sino que continúa siendo una ideación de esa emoción que está ahí procesando la amígdala, que nos está secuestrando, que nos está embargando el pensamiento y por tanto el pensamiento hace lo que sabe hacer, que es planificar, pensar, esperar el momento oportuno, tener la idea de cómo vamos a hacerlo y esperar. El plato se sirve frío, has dicho, Ana, ¿no? Eso sería el concepto de venganza. Pero aún así, Ana, no es una decisión libre de la persona. Que sepamos que cuando esto nos pasa es porque la emoción puede más que nosotros mismos, que estamos en combustión, aunque no lo parezca, aunque mostremos frialdad. Y eso es lo que muchas veces sorprende. Sorprende porque la realidad parece que es de una manera, pero cuando sabemos qué pasa en nuestros cerebros es cuando podemos estar convencidas de que no somos nosotras mismas, sino que es una parte de nosotros que combustiona con una emoción y que esa emoción la embarga y por eso de ahí viene la palabra secuestro, para dar esa fuerza a esa emoción que la puede tener y podemos cometer realmente actos muy despreciables. Me ha O por gustado ejemplo, mucho. ¿no? Ay, perdona, Ana, quería poner algún ejemplo, pero si Ah, no, sí, sí, pregunta, Didi, ¿algún pregunta. ejemplo? Sí, sí, comenta Karma y así.
No, bueno, más que nada para ilustrar un poquito, ¿no? Porque a Sí, veces puede parecer que la venganza son cosas pues muy exageradas y no es así. En la vida diaria pues podemos tener, pues claro, infligir un daño a otra persona, pero también hay una conducta que podemos hacer como es aquello de retirar el saludo, ¿no? O retirarse de personas. Yo conozco casos de personas pues que hace años que no se saludan siendo vecinos o... ¿no? Entonces ahí pues como una violencia emocional que viene a ser como una venganza. A veces también es bastante cotidiano el hablar mal de alguien o poner a otros en contra. Esto lo vemos también a veces en parejas, pues en procesos de divorcio o separación, que sin mala fe, sin que sea una decisión consciente, temas de los hijos o temas que sabes que pueden dañar a la otra persona porque tú puedes considerarte agraviada o agraviado por lo que la expareja ha hecho o la decisión que ha tomado o por cosas que han pasado. Y entonces, en ese momento, pues nos embarga ese resentimiento que podemos poner previo a la venganza, ¿no? Estamos como con una herida emocional y nos gana la partida esa emoción negativa y a veces incluso temas de los hijos se convierten en armas lancívolas que al final no solo me quedo con la herida que ya tenía, sino que seguramente con esas actuaciones aún tenemos más problemas, aún estamos peor. Entonces, realmente es algo bastante cotidiano, ¿no? Y mm, otro ejemplo que me pasa por la cabeza, sí, es en el campo educativo. Pues conocí el caso de un alumno que en un instituto pues había tenido graves problemas de conflictos, es verdad, ¿eh? Había tenido pues ahí pues agresiones y muchos problemas tanto con sus iguales como con los profesores. Este chico cambió mucho, estuvo en tratamiento y cuando se valoró en un momento dado que podía regresar, reincorporarse al instituto, eso para el instituto fue una alarma total, ¿no? Porque se puede entender, yo lo puedo entender, ¿eh? Porque ahí hay una memoria emocional, hay pues unas vivencias previas que te ponen en guardia porque ha habido ahí pues hemos pasado muchos malos ratos. Pero los comentarios que llegaban eran, hombre, con lo que nos hizo pasar hace mm, tiempo, mm, por más que ahora se haya recuperado, le vamos a abrir de par en par la puerta con lo que nos hizo pasar. Y esto es algo cotidiano, no lo digo en plan de crítica, ni mucho menos, sino en plan de invitar a una reflexión, ¿no? ¿Es educativo? Evidentemente no es educativo. Y ahí está el inicio, la base de esa palabra que yo usaba, que es el resentimiento. El resentimiento nos puede llevar a esas ideaciones y actuar como con ciertas amenazas, ¿no? Sobre todo cuando nuestras creencias de identidad o nuestra memoria emocional por vivencias que no tienen que ver con el acto que considero un agravio, pero que ya lo llevo en mi mochila emocional. Entonces ahí, si el vaso está prácticamente lleno y ahí se hay no solo una gota, sino que se llena bastante por aquello que pasa, puedo realmente idear y llegar a extremos, como por ejemplo lo que has dicho en la presentación, cuando niños o chicos, adolescentes, que de pequeñines han sufrido mucho, tienen una mochila emocional bastante llena, una identidad personal muy negativa, con una gran inseguridad, sufren en el cole, tienen allí, no estoy justificando para nada, pero estoy explicando lo que puede pasar. Entonces, ahí para ellos hay pues como un agravio de profesores hacia ellos, de sus iguales hacia ellos, y si tienen medios y van ideando, pues una conducta vengativa, pues puede llegar al tiroteo que tú has nombrado antes. Y no contra la persona que en un momento dado él cree que o puede creer que ejerció contra él o contra ella pues algún acto que era un acto lesivo, sino contra representantes de aquella persona.
con otras personas que no tienen nada que ver, pero que él o ella los ubica en aquel contexto, por ese embargo que hace esa emoción que es tan primaria, pero tan potente a su vez. Sí, estos ejemplos que dices, este último, Carmen, sería un poco el extremo, ¿no? Pero está muy bien Sí. que nos expliques ejemplos de la vida cotidiana, porque al final son pequeños actos que tal vez no nos damos cuenta, pero sí que hay toda esta gestión que decías. Y también me ha parecido interesante la parte de cómo la emoción nos arrastra, ¿no? A pesar de que podemos pensar que es un acto pensado, reflexionado, es que la emoción puede contigo. Yo imagino que en este proceso de venganza, ¿no? Hay algún momento en que paramos la máquina y realmente no damos el paso de vengarnos. ¿Qué es lo que nos frena? O sea, en el buen sentido, ¿eh? ¿Qué puede ser lo que diga, bueno, hasta aquí y no vamos a vengarnos? Bueno, pues a ver, lo que nos frena es cuando realmente también tenemos la base de la neurociencia que nos dice que la emoción puede ser o bien combustionada o bien gestionada. Es decir, el dolor que sentimos es imposible no sentirlo. Y esto es muy importante tenerlo claro. O sea, algo nos duele y nos duele, porque es que no puede ser de otra manera. No es intentar conseguir que no me duela. Esto sí que es un imposible, es luchar contra un imposible. La cuestión es cuando me duele, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer con aquello? Sería algo surge y ahora ¿qué hago con este algo? ¿Me dejo llevar? ¿Me lleva a él? ¿Me lleva a esa emoción? ¿Me lleva a donde me lleva? ¿O la gestiono? Yo creo, Ana, que cuando hablas de este freno es cuando ha pasado pues ya un cierto rato, un cierto tiempo, cuando la indignación, la rabia, el dolor emocional que nos deja rotos por dentro, pues se va calmando y sí, si tenemos pues un mínimo o un nivel suficiente de seguridad en nosotros mismos, entonces es cuando, gracias a, sabemos la neurociencia, que activamos las zonas frontales, prefrontales del cerebro, es cuando podemos pasar a gestionar la emoción y dar una respuesta, pues una respuesta satisfactoria, positiva, sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Entonces sería la gestión de la emoción. Allí entraría también lo que podemos llamar así de una manera más común el sentido moral, Mm. ¿no? Es decir, el, es normal, de hecho, del griego, de la venganza en griego, significa indignación justa. Entonces, podríamos decir, es justo indignarme porque alguien me ha hecho esto. Claro, 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 es justo, pero es justo que yo le devuelva aquello que me ha hecho. Entonces ahí está el sentido moral. No es moral solo porque él me ha hecho, ella me ha hecho esto, yo se lo devuelvo igual. Ahí está cuando nuestro cerebro emocional que regula las emociones, que puede regular las emociones, sopesa. Y ahí puede haber el valor pues de lo que es moral, de lo que no es moral, de la empatía, de los valores propios de la persona, y esto puede suponer unos frenos, ¿no? Un freno a que evidentemente no nos lleve el río de la venganza hacia actuar de esas maneras que hemos dicho que son realmente pues despreciables, claro, evidentemente, que comporta unas consecuencias muy negativas para todos, para quien las ejecuta y también evidentemente para quien las recibe. O sea, que volvemos de alguna forma al cajón del medio, ¿no? De esta gestión pasa. Evidentemente, es evidentemente. Yo, si quieres, te pongo un ejemplo que ahora me está pasando por la cabeza, que es de unos padres que perdieron a una hija joven y la hija hubo un incendio cuando estaba durmiendo en una casa de campo y en esa casa de campo pues había rejas en las ventanas y las personas que estaban ahí pues no pudieron salir, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto es algo que te deja el corazón roto. Eso lo podemos ver, es imposible. O sea, no pedimos a alguien que tenga ahí una gestión emocional tan perfecta que diga, pues eso yo no siento dolor. Esto no seríamos humanos. Es imposible. Sentimos dolor y el dolor nos rompe por dentro. Eso es tan natural. Pues esa familia, esos padres, cuando supieron qué había pasado y tal, pues en un primer momento pues era como el gran dolor que sentían, que lo podemos comprender perfectamente, era buscar culpables.
Buscar culpables es el ayuntamiento tenía permiso, había dado permiso para y no lo había dado. El propietario tenía la casa porque pues tenía la casa en condiciones, las rejas debían de estar ahí o no, podía haber estado sin rejas. O sea, era como ir buscando razones para que alguien pagara. Claro, Es natural que esto pase, es natural. O sea, es natural, pero que sea natural no significa que sea lo mejor. Entonces, esta mujer y este marido, o sea, los dos, la pareja que yo les conocí, pues hicieron un proceso de freno, como tú has comentado. El freno fue, bueno, darse cuenta, ser consciente de que en el fondo nada les devolvía a su hija y que estaban pues intentando sacar la rabia, buscando que otras personas pagaran un poco por el dolor que ellos sentían. Y al final retiraron las denuncias. Y la madre me dijo a mí esta frase, me dijo, es que lo hacíamos porque queríamos que alguien pagara por lo que hizo, por lo que pasó, porque nadie hizo nada expresamente, pero por lo que pasó. Pero claro, es que nadie nos devolvería a nuestra hija y nuestra hija necesita descansar en paz y nosotros también. Y eso me quedó muy grabado porque pensé que era una sabia decisión. sí, pero imagino que responde a esta gestión, ¿no? Porque yo Sí, imagino cuando pasan desgracias, todos queremos canalizar esa sí, rabia que tenemos hacia culpables, ¿no? Porque es una forma también de quitar un poco ese dolor que tenemos, pero bueno, al final es complicado, sobre todo porque es un proceso que lleva tiempo, que siempre hablamos de ello, ¿no? Al final la venganza yo creo que ha estado presente a lo largo de la historia a través de los grandes relatos, a través de las religiones, etcétera, y siempre se ha visto como algo malo, ¿no? Algo que se ha castigado, algo que ha sido punitivo, pero desde el punto de vista de la psicología, la venganza, ¿desde qué punto de vista puede llegar a ser nociva? bueno, de hecho, la verdad es que siempre es nociva. Si partimos ya, bueno, en filosofía también se ha tratado mucho el tema de la venganza y recuerdo pues el empirismo, el Francis Bacon, que decía, una persona que vive o que quiere venganza, que vive para la venganza, guarda sus heridas abiertas. Entonces, claro, si guardamos nuestras heridas abiertas, aunque nos venguemos, entonces ¿para qué sirve la venganza? ¿No? O sea, no comporta. Lo importante es tener muy claro que aunque en ese momento, aunque haga algo para sentirme un poco mejor, aquello me hace sentir muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque, fíjate, las emociones están, sabemos seguro, están en la base de la salud y el bienestar. Entonces, una emoción negativa que nos embarga, una emoción que nos secuestra, que está ahí, que hace que estemos ahí rumiando y dándole vueltas y por tanto es como ir hurgando en la vida. Esto nos va a hacer mucho daño. Y es cuando generamos esa incapacidad de curar, o sea, el presente no cura la herida, al revés. La estamos como cada vez haciendo pues más grande, ¿no? Más profunda la herida. Y es cuando tenemos el gran enemigo del resentimiento. El resentimiento es un gran enemigo para todo el mundo, todo el mundo. Hay quien dice, cuando hablas de esto, hay quien me ha dicho alguna vez, sí, Carmen, pero yo no voy a poder olvidar. Mm. Digo, no, claro que no. Olvidar no es la cuestión. No, no, ¿qué va? Olvidar no tampoco sería prudente olvidar, ni sería positivo. Porque en la vida es cuestión de ir aprendiendo de aquello que nos pasa. Si olvidáramos, pues no aprenderíamos de esto. La cuestión no es olvidar, la cuestión es intentar librarnos del daño asociado a la acción de lo que pasó. Es aprender de lo que ha pasado, aprender algo, aprender. Entonces, sí que es verdad que de este cajón del quiero, de toca, sí que puedo decidir qué hago con aquella persona en la que he confiado y que me ha defraudado, aquella persona pues que me ha infligido daño a unas sabiendas de que aquello no era lo que yo esperaba. Vale, evidentemente eso no lo voy a olvidar, claro que no. Lo que sí necesito es separar la experiencia de la vivencia que yo he tenido, del dolor emocional que yo he tenido. Ese dolor lo gestiono, intento que vaya
marchando, pero evidentemente voy a decidir qué relación, si es que debo de continuar relacionarme con esa persona, cómo me voy a relacionar sabiendo que ha pasado esto. Que aquí está el O cajón. si puedo, decido no tener más relación con ella, pero no desde desde la venganza de ya, ahora te voy a hacer, no te voy a decir nada y voy a separarme de ti, ya verás. No, no, no. Es desde no quiero relaciones porque no toca y no necesito relacionarme, pues para mí ya está. Carpeta, pues cierro puerta, ¿no? Si no puedo cerrar puerta y no puedo cerrar carpeta, pues ¿cómo me relaciono con esa persona? Porque he aprendido algo, ya sé lo que puede pasar, pero sobre todo librándome del malestar que tengo. Hay un proverbio que seguramente que has oído, Ana, o la hemos oído casi todos, que es más o menos así, ¿no? Siéntate a la puerta de tu casa a esperar y el cadáver de tu vecino verás pasar. No sé Sí, si lo habías sí, sí, oído, sí, ¿no? sí, Su lo sé. proverbio parece que es chino, ¿no? Y entonces nos invita a reflexionar sobre el aprendizaje emocional, la madurez que muchas veces necesitamos para tener paciencia, el control propio, la autogestión emocional frente a la adversidad como forma de solucionar los problemas, no atacando a la otra persona, sino es ocúpate de ti y de la otra ya se va a ocupar la vida. Algo le va a pasar. Mm. Es una forma de verlo al final también muy, muy saludable, ¿no? Al final yo te quería preguntar de qué forma este proceso, cuando alguien te ha hecho daño, de qué forma podemos sanarlo. En la religión existe quizás el perdón, ¿no? Que sería una forma también, al final, también de hacer este viaje, pero a través de la psicología ya nos has dado las pistas de qué manera, ¿no? Podemos sanar ese dolor. Así que, bueno, esta última pregunta que quería hacerte ya ha quedado un poco resuelta. Entonces, para cerrar este capítulo, que yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo por la parte de desmitificar, ¿no? Este concepto de la venganza que todos tenemos, ¿no? Esas imágenes pues más de crímenes o más históricas, ver, identificar estas pequeñas venganzas que ejercemos en nuestro día a día, es muy importante. No sé si aparte de todo lo que nos has contado, Karma, quieres añadir algún tipo de conclusión o una reflexión final. Sí, Ana, yo creo que hay algo muy importante que me gustaría hacer hincapié, que es en en sanar realmente, en sanar la herida, necesitamos aprender a perdonar. Cuando ahora hablo de perdón, no hablo en términos, conceptos religiosos, ¿eh? Hablo con un punto de vista humano, de humanidad, que es el saber perdonar. Saber perdonar no es fácil, es complejo. Saber perdonar es básico para poder que se cumpla lo que hemos dicho antes. Antes hemos dicho vivimos una situación de agravio y separar la situación del dolor que me ha generado y solucionar este dolor es lo que se nos invita a la vida y es lo que realmente necesitamos. Y eso implica saber perdonar a nosotros mismos y a la persona o a las personas que han cometido el agravio. Y no es fácil, digo que no es fácil porque perdonar de corazón implica realmente aceptar lo que ha pasado. Aceptar no es justificar, no es alegrarse ni no alegrarse de lo que ha pasado. Aceptar es que cuando una cosa no la puedes cambiar, no puedes hacer otra cosa que aceptar. Aceptar aquello que ha pasado, entender en la medida de lo posible por qué aquella persona ha actuado como ha actuado, intentar pues trascender la situación y poder ver, entender, comprender qué es lo que aquella persona le ha llevado a hacer aquello y por tanto perdonar, yo diría perdonar de corazón, que no es fácil, y esto sí que realmente es del cajón del quiero, del toca, igual que perdonarse a uno mismo. Perdonarse a uno mismo cuando nos ofenden también es necesario, porque a veces acabamos con un autolenguaje de mira que has sido tonta, mira que te dejas pisar, mira qué tal, esto es porque tú... Y identificar eso es muy importante porque es otra vez ese embargo emocional de esa emoción tan dolorosa que te está machacando a ti misma o a ti mismo, a la persona. Entonces, el querernos a nosotros es quien tiene boca se equivoca, cometemos errores,
de los errores aprendemos, pero sobre todo, el aceptar aquello que ha pasado, separar ese dolor y perdonar. Si no perdonamos, cuando alguien dice eso no se lo voy a perdonar en la vida, que poco favor hace, porque fíjate, a la persona que no le perdona está viviendo, Sí, en pero cambio el que sufre el rencor, la herida, se la queda a la persona y está diciendo nunca me voy a curar esa herida y además esa herida va a sangrar, me va a hacer daño, me la voy a hurgar en ella y por tanto cada vez estaré peor, ¿no? Yo, si quieres, te pongo un ejemplo que me contaron hace nada 3 o sí, 4 días, que he pensado que podía venir bien para ver el ejemplo. Pues una señora me contó que tenía una amiga que la había conocido desde que estudiaban, o sea, hace muchos años, y le pidió ayuda cuando ella debía de realizar un trámite legal para algo y ella pues no se veía muy capaz, ¿no? No para pedirle favoritismo, sino solo que le ayudara. Esa amiga le dijo que sí, que no había problema, que rellenaba los formularios, le indicó cómo hacerlo, ella misma le dijo no te preocupes, yo me ocupo, yo lo envío, lo gestiono y ya está, olvídate que esto ya está. Y al cabo de 1 mes y medio más o menos, esta señora le llegó la noticia de que nadie había cursado nada. O sea, que aquello había quedado totalmente muerto, ¿no? Que había quedado sin cursar. Entonces, me explicaba, en el momento que me dijeron que se había quedado aquello sin cursar y que había sido aquella persona, aquella amiga mía que yo creía que era mi amiga, que en vez de tramitarlo, pues puso trabas, con lo que obstaculizó el trámite, pues sentí un malestar enorme, sentí una traición enorme, sentí que no era justo, que pues ¿por qué no me lo decía si no lo quería hacer, ¿no? Entonces, dice, me resonaron en la cabeza palabras de mi hermana que ya me había avisado, me había dicho, no sé cómo confías en esa persona sabemos que tiene mucha envidia de todo el mundo. Entonces ella misma, pues me contaba así, me dijo, después pensé, claro, claro. Entonces, mira, ha sido una manera, pues, le ha ganado la envidia a esa mujer y en vez de ayudarme, pues ha obstaculizado el trámite. Y ella misma dijo, pues nada, pues mira, a otra cosa mariposa, pues voy a buscar quien me lo agilice de nuevo, quien me tramite aquello que no se ha tramitado y peor para ella. Yo realmente le dije que era así, que era así, que era valiente, porque a veces una de las cosas que nos hace, pues, mm, que nos dificulta el perdón es que pensamos que perdonar es de débiles. Y es justo al revés. O a veces también pensamos que vamos a hacer una actuación de venganza para que aquella persona aprenda y se entere que aquello sí, no lo puede sí. hacer, ¿no? Todo eso son locubraciones de este cerebro cuando está a las órdenes del resentimiento, de esa emoción tan negativa. Entonces ahí no es de débiles perdonar, justo al revés, ¿eh? Es de valientes perdonar. Los débiles son los que usan la venganza. Qué forma de darle la vuelta, ¿no?, al concepto de venganza en todos estos minutos que hemos hablado, que al final era un concepto que está muy anclado, ¿no?, en una forma de entender la venganza y hemos podido, bueno, tu Karma, dar esta vuelta de concepción, ¿no?, que es muy importante. Yo de todo lo que has dicho hay cosas súper interesantes, pero también me ha gustado, como para cerrar el capítulo, un poco lo que decías, que la venganza a veces la ejercemos contra otros, pero lo que está pasando en el fondo es que no nos perdonamos a nosotros mismos por algo que hemos hecho, ¿no? Y aquí cabe, pues, revisar un poco la relación que tenemos o este diálogo interior. O sea, que aquí también es algo que es bastante novedoso y me gustaría, pues nada, anotar un poco para que los oyentes pues pudieran un poco también empezar a cuestionarse estas cosas. Y bueno, Karma, si te parece bien, yo desde aquí, como siempre, hago este lanzamiento de que las personas pues pueden enviarnos sus dudas, sus consultas. Claro, Es claro un que sí. tema que está en nuestro día a día, como bien has dicho, y que es de valientes perdonar. Así que hasta aquí el capítulo sobre la venganza. Muchas gracias, Karma, como siempre, por tu Gracias a ti. aportación Gracias a ti, un placer. y las aclaraciones. Y nos vemos con un nuevo tema la semana que viene en Carajos Andresals. Muchas gracias. Gracias.